Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugarte, secretario general del partido Tu Independencia. Un partido liberal clásico que lo que busca es darle soluciones a los enormes conflictos que atraviesa el Perú, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás. Lamentablemente nunca las propuestas que el partido Tu Independencia tiene se han aplicado en nuestro país. Y hoy quisiera hablarte de este partido nuevo llamado Tu Independencia, que está en proceso de creación. Primero me presento. Jorge Ugarte es mi nombre. Aquí en redes me conocen como el profe. Sobre ruedas porque hace mucho tiempo que me subía a los buses del Perú a contar la historia de nuestro país. He dedicado mi vida al estudio de la historia del Perú, principalmente la historia republicana. Conozco los 65 gobiernos que nos han dirigido, los mandatos que han tenido cada uno de ellos, el tipo de política económica que aplicaron, y entiendo por qué durante 200 años, por culpa de estos gobiernos, el Perú no se ha podido convertir jamás en una verdadera potencia mundial, teniendo todo para hacerlo. Tenemos propuestas, pero que no van en la misma línea que la de los partidos políticos convencionales. Y hoy quisiera explicarte, antes de explicarte qué es ser un liberal y qué es lo que ofrecemos, quiero explicarte primero las diferencias que hay con otros grupos políticos. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, a los mercantilistas. Estamos en contra del mercantilismo. El principal enemigo de todo liberal es el mercantilista. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es la asociación que existe entre grupos políticos o líderes políticos con líderes empresariales o con grandes empresarios. Por ejemplo, un empresario X le da dinero a una candidata X, le financia su campaña política, y cuando esta candidata, de no ganar, entran muchos congresistas al parlamento a favor de esta candidata, ellos terminan haciendo leyes, porque en el Congreso se hacen las leyes principalmente, para favorecer lo que el empresario necesita. O sea, de esta manera se forma una política mercantilista, empresarios y políticos amarrados, y así no permiten nunca que los pequeños empresarios puedan hacerse grandes, porque las leyes que estos parlamentarios crean son a favor de los grandes oligopolios. ¿Ok? Eso hemos visto bastante en el Perú, ¿verdad? Empresarios financiando campañas políticas de candidatas y candidatos políticos. Eso es algo que no estamos de acuerdo, porque de esa forma, aunque se genere empleo, no lo vamos a discutir, de esa manera se genera también desigualdad. No es un trato igualitario ante la ley, y lo que se hace es dejarle el país prácticamente a los empresarios, y nosotros no hemos elegido a los empresarios, hemos elegido a los políticos. Por consecuencia, no tienen por qué gobernar los empresarios en la política. Por otro lado, estamos también en contra del estatismo. Es una forma, el mercantilismo, del estatismo, pero hay otras formas más profundas todavía. Hay personas que creen que el Estado tiene que encargarse de todo. Hay partidos políticos que te ofrecen constantemente: el Estado va a dar canastas, el Estado va a dar alimentos, el Estado te va a dar el internet, el Estado te va a dar esto, el Estado te va a dar el otro. Pero espérese, ¿pero qué es el Estado? El Estado es una especie de Dios omnímodo, omnisciente, omnipresente, que va a estar en todos lados presente, y además que tiene fondos inagotables para poder dar todo. El Estado nunca da nada. El Estado es, en palabras de Max Weber, el Estado es un conjunto de burócratas que almacenan el monopolio de la violencia física. El Estado son los funcionarios públicos, los militares, el ejército, la marina, la policía, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, los ministros, el presidente, los congresistas, sus asesores, el de la municipalidad, el gobernador regional. Ellos son el Estado. El Estado no es el pueblo. El pueblo nunca es el Estado. Pues si fuéramos el Estado, no necesitaríamos de una constitución que reduzca el poder del Estado sobre nosotros. Es más, en la Constitución se nos garantiza las libertades, porque de lo contrario el Estado podría hacer lo que sea contra nosotros. Y por eso es que decimos que hay cosas inconstitucionales cuando el Estado excede su poder sobre nosotros. Entonces, no somos, el pueblo no es el Estado.
Eso es muy importante mencionarlo. Entonces, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de estos burócratas. Cuando los políticos dicen, los recursos naturales tienen que ser para el Estado. Para los políticos. Para ese 1,5 millones de funcionarios públicos, trabajadores públicos, servidores públicos y políticos. Porque hay 1,5 millones hoy. ¿Ok? No es para el pueblo, no son para los 30 millones de peruanos que no estamos en el Estado trabajando. No, es para ellos. El Estado tiene que verse beneficiado. Me están hablando de ese. ¿Ok? Entonces, nosotros no los hemos elegido para que ellos se favorezcan, sino para que favorezcan en realidad a todos por igual. Y eso no pasa. El estatismo es creer que todo tiene que resolverlo el Estado. Que el Estado es el que nos tiene que dar de comer, el Estado tiene que darnos buena educación, el Estado nos tiene que dar salud, el Estado nos tiene que dar buenas pensiones, el Estado. No, el Estado no tiene que hacer todo eso. El Estado se creó solo para proporcionar a los pueblos seguridad, justicia y obra pública. Y de eso a profundidad lo podemos explicar y sostener en el proyecto que tenemos liberales del Partido Tu Independencia. Por otro lado, existen políticos que son socialistas. ¿Qué es el socialismo? Porque la gente siempre habla del socialismo, que estos son socialistas, los allá son socialistas, los socialistas eso y el otro. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es basar los medios de producción en manos de la sociedad organizada. La pregunta es, ¿qué son los medios de producción? Los medios de producción son las fábricas. Una fábrica por acá, una empresa que se dedique a elaborar productos para el consumo de la gente, que la gente va a requerir, bienes necesarios, bienes de consumo o bienes de uso. Esas empresas que proporcionan bienes de uso, por ejemplo está acá ropa, reloj, zapatos, son bienes de uso, o bienes de consumo, lo que comes, ¿ok? Todo eso. Las empresas que fabrican los bienes de uso y bienes de consumo son los medios de producción, son las herramientas con las cuales se fabrican todos los bienes de uso y bienes de producción. ¿Qué dicen los socialistas? Que esas empresas tienen que estar en manos de la sociedad organizada. Cuando nosotros vemos la historia de la URSS, por ejemplo, la Unión Soviética, o vemos la historia de China, nos damos cuenta que cuando aplicaron el socialismo, nunca se entregó esos medios de producción a mano de la sociedad organizada. ¿Qué es la sociedad organizada? Los socialistas te van a decir, nunca ha habido socialismo puro en ninguna parte del mundo. Ok, nunca lo ha habido. Entonces, lo que hizo la URSS y lo que hizo China no fue socialismo. No, porque no estuvo en manos de la sociedad organizada. Pero ¿quiénes son entonces la sociedad organizada? Si no es el Estado, ¿qué es la sociedad organizada? Comités, grupos independientes de repente o autónomos, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Qué es la sociedad organizada? Lo que sí es cierto es que cada vez que se ha intentado aplicar el socialismo en cualquier parte del mundo no ha funcionado, y quien ha asumido todo el poder de esos medios de producción es el Estado. En Cuba, en Venezuela, en China, la URSS, se han tomado los medios de producción, las empresas se han estatizado. Y nuevamente, vamos al punto anterior, el Estado ha asumido el poder de toda esa fábrica, de toda esa empresa. Vamos a ver el gobierno de Velasco Alvarado. El gobierno de Velasco Alvarado decía que no era socialista ni era capitalista, tenían el plan Inca para todo, ¿no? Sin embargo, al final, en la práctica, eran estatistas y ellos tomaron los medios de producción. Por ejemplo, se estatizó el petróleo, se estatizó la minería, se estatizó la pesca. ¿Y qué pasó cuando de tener más o menos un poco menos de 20 empresas pasamos a tener más de 100, todas en manos del Estado? ¿Hubo gran crecimiento económico para nosotros? Nada que ver, nos llevó a la ruina. ¿Y por qué nos lleva a la ruina una empresa pública y no una empresa privada? Esto es muy sencillo. Porque una empresa pública no hace cálculo económico. Como la empresa pública tiene un fondo, tiene plata inagotable, porque toda la plata de los impuestos se puede usar para que la empresa pública surja, entonces no hacen cálculo económico y los productos que dan pueden ser malos porque no importan los productos que venda. Lo que importa es que tienen una fuente inagotable de ingresos y no sirven las empresas públicas. Una empresa privada vende productos malos a un alto precio o productos pésimos a un bajo precio, nadie los compra. ¿Y qué es lo que pasaría? Quebrarían y no se pueden estar prestando, no tienen un fondo inagotable de ingresos como tiene la empresa pública. Entonces eso es importante. Compara Luz del Sur, que es privada, compárala con Sedapal.
No sé si se acuerdan, antes de los 90 o a inicio de los 90, para ponerte un teléfono se demoraba un montón de tiempo. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando se privatizó malamente de parte de Fujimori, porque Fujimori entregó el monopolio a los españoles, el teléfono llegaba mucho más rápido a tu casa. Pero aún así no está bien el sistema de telefonía en el Perú, porque hay 4 o 5 empresas de telefonía en el Perú. Eso se llama oligopolio. Por eso ahorita vamos a llegar a explicar qué es el liberalismo y qué resolvemos rápidamente. Y luego aquí en tus comentarios deja el insulto, la agresión que quieras o la pregunta y yo te la voy a responder muy amablemente. No te preocupes. A ver, entonces, eso es el socialismo. El socialismo de Cuba, de Venezuela, de la URSS. La URSS cayó. Cayó el muro de Berlín. No se pudo sostener. China tuvo que abrir el mercado después de la muerte de Mao Zedong. No se pudo, no pudieron continuar con el sistema socialista y tuvieron que aplicar capitalismo. ¿Y el capitalismo qué es? Es basar esos medios de producción que generan bienes de consumo y bienes de uso, como te explicaba, en la propiedad privada. Que sea una persona o un conjunto de socios quienes puedan ser dueños de esos medios de producción y que no sea esa sociedad organizada que al final termina siendo el Estado. Y por último, ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos como Partido Tu Independencia? El Partido Tu Independencia es liberal clásico, ¿ya? Lo que creemos es en un libre mercado. Creemos que el Estado tiene que ser reducido, pequeño, porque cada puesto público nos cuesta plata a todos. El sueldo del ministro, de su secretaria, el papel higiénico de su oficina, la cera con la que se limpia el suelo, el aire acondicionado que prende, la luz que consume, el agua con la que se lava las manos, el lapicero y la tinta del mismo, todo se lo pagamos nosotros. Entonces, no puede ser posible que el gobierno contrate constantemente empleados públicos, acreciente el tamaño del Estado y nos termine perjudicando a nosotros. Eso es insostenible. Por consecuencia, estamos en contra de que el Estado tenga el tamaño que tiene. Nosotros proponemos reducir el tamaño del Estado de 19 a 7 ministerios. Proponemos liberar la economía peruana, abriendo el mercado y eliminando impuestos para que los empresarios vean a Perú como un país con pocos impuestos y puedan venir a invertir. Y los nacionales también puedan invertir más. ¿Por qué? Porque ya no los vas a asfixiar con impuestos. Hoy tenemos 35, algunos dicen con la inflación 36 tipos de impuestos. Nosotros proponemos en una primera etapa quedarnos solamente con 4 impuestos y en una última etapa quedarnos solamente con un impuesto que sería el IGB. La primera etapa de 4 impuestos lo explico con tranquilidad mañana domingo a las 5 de la tarde. Me pueden escribir este número para que puedan venir y presencialmente hacer sus preguntas en nuestro local de San Isidro. ¿Qué proponemos? La reforma educativa y la reforma de salud. Son importantes estas dos reformas. Durante la pandemia nos hemos dado cuenta que los hospitales públicos no han servido casi de nada y han dejado que la gente muera en las calles aún pagando impuestos. Lo que ha hecho la gente es irse a hospitales privados donde lamentablemente se han aprovechado de la situación. ¿Pero por qué? Porque estos hospitales privados están amarrados con los políticos. De lo contrario, el bono reactiva no los hubiese beneficiado. ¿Por qué estos empresarios de las clínicas están amarrados? Lo que te decía hace un momento: mercantilismo, tampoco hay libertad. Los farmacéuticos, no hay libre mercado. Las empresas farmacéuticas venden los productos caros. ¿Por qué? Porque no hay un libre mercado genuino. En un libre mercado toda la competencia es a favor del consumidor. En un mercado mercantilista como el que estamos ahora, no lo es. Y por último, la reforma de pensiones, que vamos a darla con total claridad, la privatización de las cárceles y otras cosas más que tenemos en el partido muy importantes. Somos un partido que defiende la vida de la concepción, estamos en contra de la adopción homoparental, estamos en contra del globalismo, estamos a favor del patriotismo, defendemos nuestro territorio. Muchas cosas más que tiene este partido que te las explicamos con total transparencia el día de mañana a las 5 de la tarde en San Isidro. O de lo contrario, deja tu pregunta, porque en estos momentos estamos tratando de responder dudas que tengan todos ustedes. Es momento de que gente que nunca ha estado en política pueda entrar a política para limpiarla. Si no, le vas a dejar a los partidos convencionales nuevamente la política en sus manos. Es momento de cambiarla. Y de repente tú dijiste: yo no me meto en política porque esto es más de lo mismo. Es necesario hacerlo. De lo contrario, siempre
estos cacos, estos ladrones, estos delincuentes van a seguir apoderándose de la política. Es momento que tú entres a política. Mi nombre es Jorge Ugarte, soy secretario del Partido de tu Independencia y los invito a ser parte del partido TI.